historia de tu vida, no olvides, tú marcas el camino, tú decides más. Cada capítulo es un cuadro, tú eliges los colores, el lienzo y la forma de pintarlo. Muy buenos a todos, el día de hoy vamos a hablar del triángulo de la exposición y el modo manual. El triángulo de la exposición va muy de la mano a utilizar el modo manual. Está conformado por 3 parámetros que permiten la entrada de más o menos luz al sensor, pero cada uno de estos parámetros tiene su sacrificio. Entonces primero hablemos del diafragma. El diafragma se encuentra dentro del lente y se representa con números F. Vamos a ver aquí unas imágenes. Números F pueden ser F1.4, F2, F2.8, F4. Entre menor sea el número, más abierto es el diafragma, y entre mayor sea el número, el diafragma es más cerrado. Entonces esto tiene sus desventajas y su ventaja, ¿no? Entre más abierto sea el diafragma, entra más luz al sensor, pero la profundidad de campo es mucho menor. Por lo tanto, quiere decir que en ese pequeño campo que vamos a tener disponible, todo va a estar en foco, pero todo lo demás va a estar desenfocado. Entre más cerrado esté el diafragma, más grande es la profundidad de campo y más cosas van a estar enfocadas, porque van a caber más cosas dentro de ese campo. Aquí podemos ver la imagen de un lente que tiene una apertura de 1.4 y estamos viendo pues que es bastante abierto, ¿no? Casi ni pareciera que tuviera diafragma. Ahora vamos a ver aquí otra foto de este diafragma que está cerrado, y aquí podemos ver un pequeño orificio por donde entra la luz. Entre más pequeño sea este orificio, pues más profundidad de campo hay, ¿no? Vamos a ver aquí un ejemplo de la profundidad de campo, que aquí entre más abierto, pues vemos que aquí la abeja y la flor están perfectamente en foco y justo detrás está desenfocado. Entonces este efecto se le llama bokeh o desenfoque. Bokeh es en japonés, si no mal recuerdo. Y aquí en F22, que es un diafragma muy cerrado, pues vemos que todo el paisaje está en foco, ¿no? Esto se logra gracias a la distancia hiperfocal, pero no vamos a meternos en eso, vamos a seguir con el diafragma. Luego podemos ver aquí un ejemplo de la profundidad de campo, que vemos que aquí en F1.4, que es el diafragma más abierto que hay, no sé si hay uno más pequeño, pero vemos que está muy abierto el lente y la profundidad de campo es pequeña. Entonces estos dos sujetos están en foco y estas otras 5 personas están fuera de foco, quiere decir que para acá y para acá están desenfocados. Ahora, el tamaño de la profundidad de campo varía según la distancia que esté la cámara del sujeto, ¿no? A lo mejor y si estuviera muy cerquita, no sé, supongamos que es un 35 milímetros, supongamos que estuviera a 30 centímetros o más cerca del sujeto, entonces la profundidad de campo ya no sería de ese tamaño, ¿no? Sino que solamente estaría enfocada su nariz y todo lo demás estuviera desenfocado. Aquí vemos el diafragma en F5.6, entonces vemos que la profundidad de campo es mucho más amplia y más personas están en foco y esta persona está desenfocada. De aquí para acá no hay personas, pero también está desenfocado. Entonces toda esta área de aquí del medio es nítida. Ahora vamos a pasar a unas fotos que hice yo. Entonces vamos a ver más o menos los parámetros que tenemos aquí. Tenemos una apertura de F.4, de F4 y estamos usando una distancia focal de 100 milímetros. Entonces estamos más o menos a unos 4 metros del sujeto y vemos que más o menos a este nivel para atrás todo está fuera de foco y él está perfectamente enfocado, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen. Esta es una imagen de un paisaje. Esta imagen, todas las imágenes que vamos a ver de aquí en adelante son mías, ¿no? Hasta que yo les diga que no. Pero por lo pronto esta también la hice yo y es un paisaje bastante amplio y vemos que desde principio a fin
todo está enfocado, todo está nítido. Esto se hace con la hiperfocal, pero podemos ver aquí más o menos que usa una apertura de f4 con un 50 milímetros enfocando al infinito. Entonces esto se logra gracias a que el paisaje está muy lejos de mí, yo estoy en un cerro y esto es lo que alcancé a agarrar, todo está bastante retirado de mí, entonces se logra el efecto de la hiperfocal. Pero si hubiera usado un diafragma más abierto, probablemente me hubiera salido menos nítido y más borroso. Ahora vemos esta fotografía que también hice yo. Esta foto se hizo con luz de flash y era una habitación completamente oscura, no había nada de luz más que mi flash y se logró enfocar gracias al infrarrojo que tiene la cámara, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que está hecha con una apertura de f1.8 con un 35 milímetros a ISO 100. ISO 100 se logra gracias a la luz del flash. Entonces vemos que ella está perfectamente enfocada y las escaleras ya están fuera de foco. Vamos a la siguiente imagen. Esta imagen es completamente de día, se puede ver, ¿no? Entonces está hecha con f1.8 un 35 milímetros. Está a una velocidad de exposición de un 1600avo de segundo para poder lograr una exposición correcta, ¿no? Entonces aquí vemos que a f1.8 a partir de aquí para adelante este pequeño espacio está enfocado y muy nítido, ¿no? Para atrás vemos que está completamente desenfocado y esto se logra porque en este caso el teléfono celular está muy cerca de mi cámara, entonces se logra este efecto, ¿no? Si hubiera estado más lejos, la profundidad de campo se hubiera hecho más amplia, pero en este caso pues no fue así. En esta foto vamos a ver que utilicé un f9, un ISO de 1600, un 8 milímetros y además usé flash. Entonces vamos a ver que todo está enfocado desde aquí hasta el final. Eso se logra gracias a que entre más pequeña sea la longitud focal, más profundidad de campo hay. Y además del uso del flash y todos esos detalles que me hicieron que aquí el sujeto se le era bien expuesto y el fondo más o menos bien expuesto. Entonces aquí la velocidad que utilicé fue de un 15avo de segundo. Es bastante lenta. Podemos ver aquí como las luces del carro nos salieron movidas. Ella no nos sale movida por el flash, ¿no? El flash congela a las personas, el flash afecta mucho al triángulo de la exposición, pero eso vamos a hablarlo después en un próximo video. Entonces el flash nos afecta al ISO y nos afecta a la velocidad, pero eso lo vamos a ver después. Luego tenemos aquí una fotografía hecha también con el 35 milímetros a f5 y a un 200 de segundo. Entonces esta foto se hizo con flash, se hizo de día, se hizo frente a una ventana, aquí la podemos ver, pero utilicé el flash para poder resaltar esas zonas oscuras que hubieran quedado entre las rosas y el flash solo me permite sincronizar a un 200avo de velocidad. Si yo hubiera querido hacerlo más rápido no hubiera podido porque el flash no me lo hubiera permitido. Eso lo vamos a ver en otro video también. Entonces vemos que aquí todo esto está desenfocado y que los anillos están perfectamente en foco, ¿no? Eso es porque me acerqué demasiado, entonces entre más cerca más pequeña es la profundidad de campo. Aquí vemos también este pastel que para acá está todo desenfocado y aquí el puro broche está en foco y está completamente nítido. Usé una apertura de f2.5 y un 20avo de segundo con un 35 milímetros. Esta foto también fue hecha con flash, por eso no está movida, pero podemos ver cómo estamos jugando con el diafragma y la profundidad de campo. Entonces
Vamos a ver esta última imagen que también está en foco desde el principio hasta el fin. En esta imagen podemos ver que la gente está bailando, la gente se está moviendo, y utilicé una velocidad de un cienavo de segundo con el 8 milímetros a f8. Esta imagen se hizo con flash, entonces la gente sale congelada por el flash y la exposición es correcta, ¿no? A pesar de que usamos un f8. Utilicé un f8 porque como el salón estaba completamente oscuro, no podía enfocar de manera manual ni de manera automática, ¿no? Por lo tanto utilicé la hiperfocal de la lente, que es a f8, es un 8 milímetros, y ya me despreocupé de enfocar, ya no tuve que enfocar para nada y nada más disparar a ver lo que salía, y salió esta foto, ¿no? Salieron otras, pero pues no nos vamos a poner a verlas. Entonces eso es lo que es el diafragma y la profundidad de campo. Cómo podemos jugar con él y qué distintos efectos podemos lograr con el diafragma. El diafragma lo podemos mover a nuestro antojo sin que la cámara lo haga automáticamente, ¿no? Entonces si le damos a la cámara ese permiso de utilizar todo su antojo, no podremos hacer fotos como nosotros queramos que salgan, ¿no? A lo mejor aquí en la foto de las rosas, en lugar de quedar todo desenfocado, hubiera quedado todo nítido, y en ese caso los anillos no resaltarían tanto como lo hacen ahora. Entonces es necesario que nosotros aprendamos a usar el modo manual para lograr estos efectos. Ahora vamos a pasar del diafragma, ya que lo tenemos claro. Vamos a pasar a lo que es la velocidad de obturación. La velocidad de obturación es el momento en que la cortinilla que se encuentra justo delante del sensor permanece abierta, permitiéndonos que la luz llegue al sensor. Esta cortinilla puede moverse a grandes velocidades, dándonos la opción de utilizar tiempos de milésimas de segundo, hasta un 8000avo, por ejemplo. O tiempos más amplios como 30 segundos, o en modo bulb, que nos permite mantener el obturador abierto hasta donde el fotógrafo decida. Pero al igual que el diafragma tiene su desventaja, y es que entre más lento las fotos nos quedarán movidas, que es lo que vimos acá, ¿no? Entre más rápido obture la cámara, las fotos nos saldrán completamente congeladas. El uso del flash altera completamente este parámetro, al igual como al ISO, ¿no? Entonces vamos a ver aquí algunas fotografías, todas son hechas por mí. Vamos a ver los ejemplos de larga exposición y el congelamiento. Aquí vemos una larga exposición, como las luces del carro van por todo el puente, ¿no? que van dejando una estela de luz. Es porque la fotografía se hizo con una velocidad de un 6 de segundo, o sea, un segundo dividido en 6. Entonces se hizo una apertura de f1.4 con un 35 milímetros a f2 250. A pesar de que es de noche, usé un ISO 250 porque esta velocidad ya nos permite que entre mucha luz. Entonces no necesitamos más ISO, además de que utilizamos un flash para congelar aquí a la modelo, para que ella no saliera nada movida, pero que los carros sí, ¿no? Que se vieran las puras luces. Aquí en esta siguiente fotografía vemos un efecto que se provoca por el movimiento de la luz en una larga exposición, que es más o menos lo que veíamos aquí con los carros, pero aquí son dos LED de dos teléfonos, ¿no? Aquí más o menos se permanece congelada, pero se ve muy poco porque el flash estaba muy lejos y el lugar donde estábamos tenía bastante iluminación. Aquí vemos un pie fantasma por ahí y es por lo mismo, ¿no? Vamos a ver otra imagen que es igual. Otra imagen que es igual. Aquí vamos a ver cómo esta chica está congelada, el vestido está congelado, ella dio un salto. Vamos a ver la velocidad que utilicé, fue de 1.000avo de segundo a f4 e hizo 640. A pesar de que la foto está hecha de día, tuve que subir el ISO. ¿Por qué? Porque subí demasiado la velocidad, entonces
subir tanto la velocidad hizo que perdiera la capacidad de permitir que entrara más luz al sensor. Por lo tanto subí el ISO para compensar esta desventaja que tenía con la velocidad de obturación. Eso me permitió congelar a la modelo y tener una exposición correcta de la imagen. Esta foto fue hecha con flash. Como les mencioné, el flash afecta mucho la velocidad y afecta el ISO. Entonces en este caso utilicé el flash para congelar a esta pareja que está bailando. Si vemos atrás, toda la gente sale movida, sale borrosa, ¿no? Aparte de la profundidad de campo, es por el movimiento. Vamos a ver aquí. Lo hice a un 30avo de segundo, f4 con un 35 milímetros en ISO 2000. Entonces vemos que el flash nos ayuda a un 30avo de segundo congelar a las personas. Vamos a la siguiente imagen, lo mismo, fue hecha con un flash y usamos f4 ISO 2000 a un 40avo de segundo. O sea, aún así seguimos teniendo una velocidad de obturación bastante baja y vemos aquí como estas manos quedan más o menos movidas y ya pues fuera de foco, ¿no? En cambio él queda completamente nítido y sin movimiento. En esta imagen también podemos ver como él aquí en las orillas se ve que hay movimiento, aquí también un poquito, pero por el resto de la imagen se ve más o menos nítida, ¿no? Es por lo mismo del flash. Vamos a ver la velocidad que utilicé un 40avo de segundo, f4 ISO 2000. Por lo regular en los eventos te seleccionas 3 parámetros y de ahí ya no sales en todo el evento, no es tan complicado como parece. Luego a lo mejor probablemente hago un video acerca de eventos sociales, pero por lo pronto vamos a seguir con el triángulo de la exposición. Aquí vemos en su mano un pequeño movimiento porque estaba chasqueando los dedos y lo hacía muy rápido, ¿no? En cambio él sale perfectamente en foco. Igual aquí el payaso y la mano movida salen perfectamente en foco. Utilicé lo mismo, un 40avo f4 ISO 2000. Aquí vemos un evento completamente distinto. Vemos que todos están perfectamente en foco, todos están perfectamente congelados y la exposición es correcta. Los parámetros que utilicé aquí fueron f8, ISO 800 y un 30avo de segundo. Esta foto la hice con un 8 milímetros, que es un ojo de pez, y entonces, como les comenté anteriormente, a f8 y en el 8 milímetros es como se logra la distancia hiperfocal. Entonces eso nos permite que todo esté completamente enfocado, ¿no? Además el efecto de congelación es gracias al flash y a pesar de que use un 30avo de segundo. Por lo regular, si usas un 35 milímetros tienes que utilizar una velocidad arriba de un 30avo para que salga congelado. Si utilizas un 50 milímetros tienes que utilizar una velocidad arriba de un 50avo para que quede congelado. Si en este caso usé un 8 milímetros, entonces con que yo hubiera usado un 10avo hubiera quedado congelado, pero en este caso es un caso especial ya que la gente está bailando, se está moviendo, entonces hay que utilizar una velocidad un poquito más alta y utilizar el flash para poder congelar movimientos tan bruscos. Aquí podemos ver cómo las luces de los teléfonos están provocando un efecto de estrella por la exposición, ¿no? Por el tiempo de exposición medianamente lento que utilicé en esta fotografía. Aquí podemos ver otra como el DJ estaba entrado, ¿no? Programando la música ahí y yo le hice una señal. En ese momento esta persona voltea y todo es prácticamente en el momento, es instantáneo, ¿no? Entonces aquí utilicé un 25avo de segundo f9 con el 8 milímetros ISO 320. Aquí se utilizó flash también para poder lograr esta fotografía. Si no hubiera utilizado flash no hubiera sido posible lograr esta exposición. Ahora ya vimos los ejemplos que teníamos aquí de profundidad de campo, diafragma, velocidad de obturación
y la larga exposición, ¿no? También el efecto de congelamiento que podemos lograr con velocidades altas y con el uso de flash. Si no tenemos flash para congelar estos momentos, podemos usar la velocidad alta, pero en eventos sociales, en zonas oscuras, es muy complicado, necesitamos el uso del flash sí o sí. En este caso, como les comentaba, utilicé un flash, pero la habitación solamente era iluminada por esta pequeña luz que hay aquí y una luz que había acá abajo, pero lo demás era completamente oscuro, 100% oscuro. Entonces ya vimos estos ejemplos. Ahora vamos a pasar con unas fotografías que tengo aquí en Lightroom. Vamos a seleccionar esta foto como la foto base o la foto principal. Entonces tenemos de parámetros un 200avo de segundo en f7.1 ISO 500. Vemos que la fotografía está medianamente expuesta, a lo mejor está un poquito más oscura de lo que debería, pero en la cámara me marcaba una exposición correcta, a pesar de que aquí no lo vemos reflejado. Pero independientemente de eso, quiero comentarles aquí el uso del diafragma. Entonces vamos a dejar ISO 500 y una velocidad de un 200avo de segundo. Ahora vamos a mover aquí el diafragma, ¿no? Bajamos de 7.1 a 5.6. Vemos que la exposición se hizo más clara, se hizo más blanca la imagen. Vamos a pasar de f5.6 a f3.5 y vemos como aquí ya ciertas zonas de la imagen se están quemando. Seguimos en ISO 500 y en un 200avo de segundo, y a la vez estamos viendo que el fondo se ve mucho más desenfocado, ¿no? Ahora vamos a bajar a f1.8. entonces vemos como ya la imagen está completamente quemada, vemos muy desenfocado el fondo, a pesar de que aquí todavía tenemos cierta nitidez, ¿no? Entonces seguimos con ISO 500, un 200avo de segundo y f1.8. ¿Cómo compensamos el diafragma tan abierto, ¿no? Para que no salga tan quemado? Tenemos dos opciones. Podemos bajar el ISO a ISO 100, entonces la imagen se nos va a hacer más oscura, o podemos elevar la velocidad de obturación a, digamos, un 600avo de segundo, un 800, y ya nos quedaría mejor expuesta esta imagen. Regresemos a la imagen de base, ¿no? Que es un 200avo de segundo, f7.1 e ISO 500. Ahora, ¿qué pasaría si movemos la velocidad de obturación? Vemos que aquí estábamos en un 200avo de segundo y aquí subimos a un 400avo de segundo. Vemos que la imagen se nos hace más oscura, se subexpone como por efecto de que entre más rápido entra menos luz, ¿no? Alcanza a entrar más poquita luz, por eso se nos hace oscuro. Seguimos a la siguiente imagen, unos 200avo de segundo. Vemos que la cortinilla dejó entrar mucha menos luz al sensor, por lo tanto se nos hace más oscura la imagen. A la siguiente vamos a un 1600avo de segundo. Ya vemos la imagen completamente subexpuesta, ya no hay mucho de dónde rescatar detalles, no menos del árbol, ya no podríamos sacar mucha información de ahí, o si acaso habrá cámaras que tengan un rango dinámico muy alto, sí podrían, pero ya con mucho ruido en la imagen ya no nos iba a servir para nada. Ahora volvemos aquí a la imagen de base. ¿Y qué pasaría si ahora movemos el ISO, ¿no? Estamos en ISO 500, ahora subimos a ISO 1000 con los otros parámetros quietos. Vemos que la imagen se nos pone más clarita. Ahora ISO 2000, ya vemos aquí muchas partes quemadas. E ISO 4000, que vemos que ya la imagen casi está completamente quemada. Esta imagen ya no nos sirve, ya no podríamos rescatar información de estas partes. Y vemos que por separado todos permiten la entrada y
de más o menos luz al sensor, ¿no? Es cuestión de equilibrar los tres de cierta manera en que nos den una exposición correcta. Ahora, como les comentaba, el diafragma pues nos permite el desenfoque, ¿no? Entonces, entre más grande sea el número F, más cerrado es el diafragma y más profundidad de campo hay. Entre más pequeño, más abierto el diafragma y menos profundidad de campo hay. En la velocidad, entre más pequeña la velocidad, puede que nos salgan movidas las fotos, y entre más alta la velocidad, puede que nos salgan congeladas las fotos, pero menos y más luz entra al sensor. Con el ISO, pues entre menos ISO, menos ruido, más calidad de imagen, pero menos luz, ¿no? Entre más ISO, más luz, pero hay una pérdida de calidad en la imagen. Eso lo vamos a ver aquí. Entonces, para poder poner ISO 100, tuve que mover los otros parámetros a un 25avo de segundo, un 125avo de segundo y un f4.0. Entonces vamos a ver que entre más alto el ISO, tuve que modificar más para que me siguiera dando una exposición correcta, por decirlo así, ¿no? Porque la cámara me lo marcaba como una exposición correcta, pero a mí me gustaría que tuviera más luz, ¿no? Entonces estamos en ISO 100, vamos a subir a ISO 1600, vemos que la imagen todavía se ve aceptable. Ahora ISO 3200, la imagen todavía podría permitirse. Ahora vamos a ISO 6400, aquí ya empezamos a ver un poquito de ruido, sobre todo en esta parte de aquí, que es bastante oscura, ¿no? En las zonas oscuras es donde más ruido vamos a notar. Vamos a esperar a que cargue tantito. Entonces ahí vemos ya el ruido que hay en la imagen a comparación de esta, pues aquí ya no percibimos nada de ruido, ¿no? Entonces aquí ya vemos muchos puntitos de colores, ¿no? Entonces ahí estamos a ISO 6400. Ahora, ¿qué pasaría si vamos al máximo ISO, que sería de 25600? Estamos viendo aquí la cantidad de ruido enorme que hay, ¿no? Entonces esta foto no nos sirve para nada absolutamente. Esta va directamente a la basura, ¿no? Pero imaginemos que esta fotografía la hacemos, no sé, en blanco y negro, por ejemplo, ¿no? Hacemos esta fotografía en blanco y negro, entonces ya no nos parecería, el ruido ya no parecería tan feo, ¿no? Más bien parecería como grano, ¿no? Como si nosotros hubiéramos puesto el grano de adrede. Usar un ISO tan alto no siempre no significa que sea malo, ¿no? Podría ser, por ejemplo, de tener ruido en la imagen a no tener imagen. Es mejor tener el ruido en la imagen, ¿no? Entonces eso ya es cuestión de cada quien. Hay cámaras que permiten subir el ISO hasta 1.000.000, y entre más alta la capacidad de tu cámara para subir el ISO, no quiere decir que toda la vayas a subir a tope, ¿no? Sino que te va a permitir subir, por ejemplo, a ISOs medianos como 3200 con una calidad 100% aceptable, ¿no? Sin generarte absolutamente nada de ruido. Eso, conforme avanza la tecnología, pues avanza la calidad de los sensores y te permite hacer mejores fotografías en zonas muy oscuras de luz. Entonces, esto es cada uno de los tres complementos que conforman el triángulo de la exposición, y vemos que cada uno tiene sus pros y sus contras, pero al final el modo manual se trata de esto, ¿no? Hacer un equilibrio entre los tres parámetros. Si tú mueves un parámetro, tienes que compensar con otra cosa. A lo mejor y tú quieres que salga el fondo desenfocado, pues entonces vas a tener que subir mucho la velocidad para que no se queme la imagen y te quede bien expuesta. O a lo mejor y es muy de noche y
y no quieres que las fotos te salgan movidas, pues entonces tienes que subir el ISO para que la fotografía quede bien expuesta y que tenga suficiente velocidad como para que el sujeto no quede movido. De eso se trata el triángulo de la exposición. Y pues como les comento, el flash afecta al ISO y afecta a la velocidad de obturación, pero esto lo vamos a ver en un video más adelante. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Adiós.